Bienvenidos a la Cátedra de Obligaciones 4. Tutor Jesús Cordán. Quien les habla, María de los Ángeles Morales, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, del séptimo trimestre en la carrera de Derecho. En esta oportunidad les hablaré sobre lo que es la responsabilidad civil extracontractual. Pero antes de adentrarme al tema, hablaré un poco sobre lo que es la responsabilidad civil, que puede definirse como la obligación jurídica que recae sobre una persona de responder por los daños y perjuicios que cause a otra, ya sea por acción o por omisión, culposa o dolosa, y que no deriven del incumplimiento de un contrato, el cual está tipificado en el artículo 1185 del Código Civil venezolano, lo cual refiere el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. El objetivo fundamental de la responsabilidad civil es reparar el daño causado a la víctima, tanto en sus aspectos patrimoniales como en sus aspectos extrapatrimoniales. Es decir, la responsabilidad civil surge cuando se produce un daño a una persona sin que exista un contrato previo entre las partes. La responsabilidad civil extracontractual, también conocida como responsabilidad aquiliana, es aquella que surge cuando una persona causa un daño a otra sin que exista un contrato previo entre las partes. En este tipo de responsabilidad, el daño puede ser causado por acción, un ejemplo, un accidente de tránsito, o por omisión. Tenemos otro ejemplo, que una persona no preste auxilio a otra que esté en peligro. En el Código Civil venezolano, en el artículo 1193, tipificado, toda persona es responsable del daño causado por las cosas que tiene bajo su guarda, a menos que pruebe que el daño ha sido ocasionado por falta de la víctima, por el hecho de un tercero o por caso fortuito o fuerza mayor. La responsabilidad civil extracontractual se basa en el principio que toda persona tiene el deber de actuar con cuidado y diligencia para no causar daño a los demás. Los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, para que se configuren, debe concurrir lo siguiente: existir un daño ya sea material o moral causado a la víctima. El daño debe ser causado por culpa o dolo del causante. La culpa es la falta de diligencia o cuidado de una persona, mientras que el dolo es la intención de causar daño. También debe existir un nexo causal, el cual es una relación de causa y efecto entre la acción u omisión del causante y el daño causado. Ausencia de contrato. No existe un contrato previo entre las partes que obligue a reparar el daño. Consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual. La persona que incurre en la responsabilidad deberá reparar el daño causado a la víctima. La reparación del daño puede consistir en indemnización del daño material. Esta debe cubrir todos los gastos en que haya incurrido la víctima como consecuencia del daño, como por ejemplo gastos médicos, gastos de reparación de bienes dañados, etc. Indemnización de daños morales. Esta indemnización debe compensar el dolor, sufrimiento y afiliación que la víctima ha sufrido como consecuencia del daño. En el artículo 1196 del Código Civil venezolano refiere la obligación de reparación que existe un daño material o moral causado por un acto ilícito. En resumen, la responsabilidad extracontractual es un tipo de responsabilidad que surge cuando una persona causa un daño a otra, sin que exista un contrato previo entre las partes. Esta responsabilidad se basa en el principio de que toda persona tiene el deber de actuar con cuidado y diligencia para no causar daño a los demás. La persona que incurre en la responsabilidad civil extracontractual deberá reparar el daño causado a la víctima, lo que puede consistir en una indemnización por daños materiales o morales. Gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Espero que el contenido
haya sido de su total agrado.